Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hola, ¿qué Estamos, tal? bueno, estamos acá junto con Claudia en un nuevo encuentro de lingüística y métodos de análisis lingüístico. Estas son las clases teóricas online, son clases de consulta para que puedan hacer todos los comentarios, dudas, preguntas que se les ocurran a propósito de cómo vamos avanzando con los distintos temas de la cátedra, ¿sí? Así que bueno, la idea es esa, en principio saber cómo vienen con las lecturas y con el cursado en general y poder plantear algunos temas tal como habíamos quedado. La idea hoy, Preparamos, sí, preparamos un power así de clase con una síntesis de algunas cuestiones fundamentales y ustedes a partir de ahí, de lo que leyeron, presentan las dudas. ¿Te parece que ya empiece a compartir, Ale? sí, 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 primero no hay ninguna pregunta previa. A A ver, ver, acá hay una hola pregunta. Estefanía, buenas tardes. Tengo una consulta que es igual, ¿se me escucha? Sí, 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 perfecto. Que es bastante puntual. Me surgió cuando iba haciendo las lecturas, en realidad más de la práctica, pero bueno, imagino que me la pueden saldar. Yo no, hay una cosa que me cuesta identificar porque creo que no la terminé de entender, es cuando Bakhtin habla del estilo. Que habla así de que el estilo puede dar cuenta de la subjetividad y todos los del enunciador, pero cuando yo lo tengo que buscar, digamos, en un ejemplo, me recontra supercuesta o termino poniendo lo mismo en todos los ejemplos. Bien, Bueno, bueno, ahí, acordate de que Bastín cuando identifica los géneros, no sé, todavía no lo vieron en profundidad, pero cuando identifica el género, él dice que se caracteriza por tres cuestiones. Una es la estructura, la composición, es decir, de qué manera se ordena eso, ¿no? Otra es el contenido, que tiene que ver con la temática, y otro es el estilo. Y el estilo está relacionado con el léxico, con las construcciones, digamos, ya que tienen que ver con de qué manera, el cómo sería. No el qué, que sería el tema, sino el cómo. De qué manera está dicho. Entonces, en el estilo entra mucho, pero en términos generales podés decir qué tipo de palabras usás, qué léxico, a qué responden, ¿no es cierto? No es lo mismo decir pibe, sujeto, individuo, chico o chabón, ¿no? Y ahí hablas de un estilo ya, ¿entendés? Tenés un estilo que tiene que ver con un registro de habla, puede depender de muchos factores, pero para sintetizar ahora, no sé si te saqué por eso habla fundamentalmente el estilo, de hecho, creo que Steinberg lo centra más en el estilo, toda la cuestión de género, es un semiólogo que se dedica y relee Bakhtin y elige la cuestión de estilo como algo fundamental, porque da cuenta de eso, digamos, del cómo, ¿no? De cómo se eligen determinados registros, determinados léxicos, determinada red semántica también que tiene que ver con una forma de hablar, ¿no? Que después hay que verlo en el texto. Cada texto, digamos, determinás también esas cuestiones. No, hablar en abstracto es una cosa y después cuando vas al texto, no sé si te saldamos, me encantó que usaras el verbo saldar. Ustedes me la pueden saldar, dijiste. ¿Te saldamos la duda? Sí, sí, ahora estoy mucho más encaminada, porque Bien, claro, era tan vamos. teórico todo que digo, bueno, ahora tengo que hacer esto, ¿cómo lo hago? no, y Claro, ahí vos te vas a dar cuenta que, por ejemplo, en el caso de nosotros estamos trabajando sobre discurso de la información, discurso periodístico, y vamos a ver que cada uno de estos discursos tiene un estilo distinto, o por lo menos particular, ¿no? Que privilegia el uso de determinados términos, de determinadas maneras de construcción, de determinada manera de nombrar al otro, ¿sí? Y entonces vamos a poder
identificar, tal vez si nosotros leemos una nota sin saber de qué diario es, lo podemos identificar precisamente por esta noción de estilo, ¿sí? Y bueno, la teoría de la enunciación va a centrar eso en las huellas de la subjetividad a partir de las palabras, las clases de palabras, cómo hay determinados adjetivos, sustantivos, verbos que dan cuenta de esa subjetividad. Y entrarían en esto que es estilo. Sí, incluso en las formas de tratamiento, ¿no? Recuerdo, qué sé yo, disculpen, pero la nata, cuando apelaba, interpelaba al lector, etcétera, como una forma, che, vos, no sé, esa manera de utilizar la segunda persona, bueno, eso es un rasgo estilístico. ¿Se entiende esto un poquito más, Estefanía? Bien. Bueno, hola Magali, que ahí se sumó. Yo de la lectura de hoy, Diego. no pude ver la diferencia entre lo ilocutivo y lo perlocutivo. Bien, O sea, buenísimo. no entiendo la diferencia. Ahora vamos ahí, ¿no? Bueno, me tenés que dejar compartir pantalla. Bien, espérate. Ahora. A ver. Bueno, en realidad esto empieza, a ver, con el repaso. ¿Se acuerdan? El giro lingüístico, digamos, para retomar lo que ya vimos, ¿no? Esto que dijimos de segregar lo que se había dejado en el estructuralismo, las primeras teorías acerca del discurso y la idea de semiología como ciencia, ¿no? Esto ya lo tomé como introducción. Y lo clave también para ver la pragmática, que se abandona todas esas miradas y perspectivas inmanentes que quedaban centradas en la oración, porque se tomaba el sistema, acuérdense, el sistema aislado, sin relación con el uso de ese sistema, ¿no? Y como aparece el sujeto como algo importante, y el uso del lenguaje en la comunicación. Bien, entonces, esto, lo que Bonin, ¿se acuerdan en ese texto? Lo atribuye a la aparición desde el campo de la filosofía y no solamente de la pragmática, sino también de la visión de Foucault, de la perspectiva biológica y de lo que se llamó el círculo Bakhtin, que fueron seguidores de esto que inició Bakhtin, de esto dialógico, es decir, que siempre cuando se habla de oración, la oración es una construcción teórica, algo que está aislado, que no tiene contestación, que no hay sujeto que la enuncie, mientras que cuando se habla de enunciados hay un diálogo siempre, siempre hay discursos anteriores y discursos que contestan a ese otro discurso. Detrás de los discursos no hay más que discursos. Bien, entonces ahora en el inicio ustedes tienen en un orden cronológico estos autores. El primero que se toma es Austin, que sigue lo que había iniciado Wittgenstein. ¿Se acuerdan de Wittgenstein? Que lo nombra Parrett, que es el que ve el lenguaje como una forma de vida, ¿no es cierto?, en contacto como él habla de como una ciudad medieval vieja que se le va sumando lo nuevo, ¿no? Entonces, en esa relación dialéctica que está lo viejo, pero también lo nuevo. Entonces, a partir de esas primeras cuestiones que da Austin acerca del lenguaje ordinario, Austin desarrolla la primera teoría de actos de habla, ¿no? Luego Sergais, y más tarde Sperber y Wilson con una teoría más chomskiana, ¿no? que habla de algo innato también en la cuestión de la ostensión como si fuera algo innato. Bueno, y ahí solo una acotación que es interesante porque, bueno, Wittgenstein es un filósofo, ¿sí? Y bueno, en el caso de Austin también, es decir, son filósofos, lo que también se conoce como filósofos del lenguaje, que sería como lo previo a trabajar específicamente desde la lingüística, ¿no? Y son interesantísimos porque
más allá que su pensamiento es bastante, principios de los 60, marcan un cambio muy importante. Esto que decía Claudia hace un ratito, ¿no? Esto del giro lingüístico, otros hablan del giro discursivo, que se da a partir de estas reflexiones filosóficas. ¿Sí? Sí, además porque la filosofía iba en Ahí conjunto están, con estos filósofos tuvieron una gran... Ahí estaba lo de los filósofos. no, Perdón. y que tienen una gran influencia porque trabajan con el discurso de la ciencia. Entonces estaban antes de Wittgenstein. Wittgenstein ve que esa preocupación de sus colegas sobre un discurso que era interesante porque daba acerca de la verdad, ¿no? Los enunciados tenían que evaluarse en esos términos, empieza a mirar otro lugar, ¿no? El usual, el lenguaje ordinario, ¿no? De ahí que empiezan, la pragmática empieza a tener un desarrollo, ¿no es cierto?, que ven que la gramática no alcanza, ¿no? Porque esa manera de verificar es este enunciado es verdadero o falso, esa manera de enunciar no alcanza para dar cuenta de cosas que se hacen con el lenguaje, ¿sí? Entonces, miren qué lindo el avioncito. Bien. Si nosotros tenemos que decir a qué se dedica, qué es la pragmática, es la teoría que se ocupa de esa regulación, de esos principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación. Es decir, van a ser cualquier enunciado en una situación concreta, un enunciado concreto. Esto de la idea de enunciado concreto, situación concreta, tiene que ver con separarse de una oración, ¿no? De separarse, porque una oración no es algo concreto, concreto en el sentido de que es efectivo, de que alguien lo dice, ¿no? Que es dicho por alguien. La oración, insistimos en esto porque lo van a ver en todos los autores que se dedican al discurso, cómo distinguen esa cuestión de la lengua, ¿no? de la lengua aislada, de lo que es lo que Bakhtin decía, las palabras neutras que no existen, para hablar de lo que se da en una situación concreta y cómo se interpreta dicho enunciado. Acá hay que tener en cuenta que nosotros lo que tenemos es lo que se dice. Ahora, que tiene que ver con esto que preguntaba Diego, de lo perlocutivo que se cuestiona. ¿Por qué? Porque yo no tengo manera de saber cómo se interpreta. ¿Qué hace el que escucha con eso? Puedo suponerlo. Entonces, no nos queda otra que ver la posibilidad de interpretación que da un enunciado. Y esa posibilidad de interpretación, que es el trabajo que intentamos hacer en esta investigación, en los análisis de discurso, está determinada por lo que tenemos, enunciados concretos. Después, que yo suponga, no sería científico, digamos, ese suponer, ¿no? Puedo sacar. Por eso es importante que sea lo más serio posible esa investigación y fundamentado de que por qué digo que hay estos efectos de sentidos. Ya vamos a llegar a lo perlocutivo y todavía no, pero tiene que ver con Ya esto, llega, ¿no? Diego, pero primero hay que entender todos estos Tiene pasos. que ver con, no nos olvidamos, tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué efecto causa? Bueno, lo que me queda es lo que tengo, en lo concreto. Y esto es fundamental para entender el tipo de trabajo que hacemos, ¿no? Porque nosotros hacemos, ¿se acuerdan que decíamos al principio que hacíamos una lingüística de corpus, ¿sí? Es decir, que de enunciados efectivamente dichos en un lugar determinado. A partir de eso que tenemos, investigamos esas marcas, esas huellas que deja el sujeto enunciador y la producción de sentido que está dentro de ese elemento y que hay pistas de tipo lingüísticas que me dan esa producción de sentido. ¿Se entiende? Y ahí aparece lo interdisciplinario, porque no me puedo quedar con la gramática para interpretar esto. Entonces, esta consideración de los factores extralingüísticos, que son el emisor del enunciado, el destinatario, la intención comunicativa, el contexto verbal, es decir, qué se dijo antes y qué se dijo después. No puedo leer un diario si no sé
algunas, las noticias tienen continuación, ¿no? La información se basa en lo que se dijo antes, ¿no? Y qué intención hay ahí, ¿no es cierto? Por eso el contexto verbal se refiere a todos los discursos que están alrededor, ¿no? Ya no leemos el diario solo en online, sino que leemos los comentarios que están abajo. Entonces hay como un vínculo permanente de esto, no puedo aislarlo, ¿no? Y la situación, el conocimiento del mundo que tienen todos estos participantes, ¿no? De qué sé yo de todo lo que aparece, tanto de lo que se como de lo que no se dice, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, ahí excluirlo a lo lingüístico solamente, digamos, no sirve. Hay muchos aspectos, por eso lo interdisciplinario. No va a trabajar la lingüística en ese sentido cuando se hace análisis del discurso. No es algo que no quede por lingüística, digamos, que se quede solamente con estudios lingüísticos, sino que tenga que recurrir a otro tipo de conocimiento, saber algo de lo sociológico, saber algo de lo psicológico, saber algo, tener todas estas disciplinas como a mano, digamos, como para echarle mano para entender estas cosas. Bien, ustedes no leen Escandén Vidal, pero a mí me parece importante rescatar esto para tener en claro qué es lo que no puedo abandonar desde el punto de vista de lo pragmático, ¿no? Ella dice que los estudios pragmáticos tienen dos tipos de componentes: los materiales, que serían los que tienen materiales porque son físicos, porque son existentes, así se ven, ¿no es cierto? Se pueden tocar, o los puedo ver, ¿no? Que es el emisor, el destinatario, el enunciado y el entorno, con toda la variedad que eso tiene. Y después, los que no son materiales, que tienen que ver, que son relacionales, que tienen que ver con las relaciones que se dan, los vínculos que se establecen entre esos componentes materiales, que es justamente lo que tiene que ver con una información pragmática, ¿no? Una información pragmática de decir, si yo al kiosquero le digo Malboro, ahí la información pragmática que en la situación ya me determina que si le digo una marca de una tabacalera, no quiere decir que estoy loca y me gusta decir nombres propios, sino que le estoy pidiendo que me venda, ¿no? Todo eso es información pragmática que yo tengo. Y la intencionalidad comunicativa, que hay, quiero comprar, por ejemplo, y qué relación social establece entre el comprador y el vendedor, por ejemplo, ¿no? Para ese mini ejemplo que sirve para presentar. Entonces, estos tres elementos de tres componentes son de relaciones que se establecen entre los componentes materiales, ¿no? Que serían la información pragmática, la intencionalidad comunicativa y la relación social que existe entre los interlocutores, que no es poco, y que no es, y acá aparece lo interdisciplinario también, ¿no? No es que dialoga pensando en los medios de comunicación, ¿no? Cuando se nombra a alguien, ¿por qué se lo nombra? ¿Quién es? ¿Qué lugar tiene en esa sociedad? ¿Con qué intención se lo nombra? ¿No es cierto? ¿Qué se sabe de el medio que lo nombra y para qué lo nombra? Todas estas cuestiones que van a entrar en juego. Y ahora vamos a lo más específico. Bueno, de Austin es necesario pensar que primero, como cualquier científico, larga una teoría y después la reformula y dice me equivoqué, esto no va, ¿no? Lo primero que hace Austin es distinguir entre enunciados asertivos o constatativos o declarativos en otra bibliografía y enunciados performativos o realizativos, ¿no? Él dice, bueno, tenemos enunciados como los que usa la ciencia, que se pueden evaluar en términos de verdad-falsedad, ¿no? Hasta ahí no sé si se entendió, ¿no? esa división, porque en el texto de Pérez Cordón no está claro que después esto lo saca, ¿no? O no, me parece que no queda claro, yo por eso insisto con esta cuestión. Sí, esto es lo que se llamaba la primera tesis, ¿no? De Claro. Austin, que tiene que ver con esto, que sería como
como una idea bien tradicional del lenguaje, ¿no? Hay una serie de enunciados que son asertivos, constatativos, descriptivos, ¿sí? Es decir, que se pueden contestar por verdadero o falso. Que dan cuenta de un estado de cosas. La Eso dice, Tierra ¿no? es redonda, la Ahí Tierra es está. plana. Hoy es martes, yo puedo decir es verdadero o es falso, ¿sí? Bien. Esa Entonces, sería la primera división. y hay otros enunciados, que son esos los que interesó a Wittgenstein al principio, que Claro. aparecen en el lenguaje ordinario y son interesantes y no son evaluables en términos de verdad-falsedad, ¿no? No Por puedo eso se decir que es habla verdadero, no sé. una pregunta, ¿no? No puedo decir que es verdadera o falsa. Una Una promesa, promesa, te prometo que todos van a aprobar el examen. no prometas esas cosas. No, no, eso no, no. Esa es verdadera, sí, sí. No, no. Esa Bueno, es desafortunada, diría yo. bueno, pero es que eso es lo que hacemos con el lenguaje, ¿no? Y esto es lo interesante de este tipo de reflexiones. Es decir, que el lenguaje nos permite realizar actos que son actos verbales, ¿sí? Como por ejemplo, prometer, ¿sí? Como esto que decíamos, felicitar, acompañar en el sentimiento. Bueno, todo eso son acciones verbales, que son, Y dale. no, y digo que en esta primera parte, y después en realidad estos autores, muchos, se quedan también con el análisis de un catálogo de verbos, ¿no? Que sirven Claro, para hacer cosas. Entonces, Austin hace un estudio de esos verbos que dichos en primera persona, en presente del indicativo, realizan, ¿no? Con algunas condiciones. Entonces, o rituales también, ¿no? Bautizar, casar, bueno, la promesa también, una especie de la orden, ¿no? Y ya hace como una teoría, él le llama la teoría de los la doctrina de los infortunios, ¿no? O algo así, sí. donde él evalúa cuándo pueden ser nulos o cuándo son quedan vacíos, actos vacíos, porque no se cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, que a mí se me ocurra casar a una pareja amiga. No, no tengo, ahí sería un acto nulo porque yo no soy el participante indicado para hacer, no estoy en el lugar indicado, etcétera, etcétera. ¿No? Por diversas razones serían actos desafortunados, eso. Y le pone hasta una con cuestiones gramaticales, esto de primera persona, presente, voz activa, indicativo, ¿no? Pero después se da cuenta que todas estas cuestiones a veces no son tan claras, como por ejemplo en un jardín que yo encuentro un cartel, el perro está suelto, ¿no? Y ahí el perro está suelto lo puedo evaluar en términos de verdad-falsedad, o sea, sería un enunciado asertivo, declarativo, un estado de cosas. Pero ¿qué es en realidad si en un jardín de una casa yo encuentro ese cartel? ¿Qué ¿Qué sería es? lo no dicho? ¿Qué es lo ¿Qué que no... quiere? ¿O para qué ponen ese ¿O para qué cartel? ponen? ¿Cuál es la Y que hay, intención? es una advertencia que hay que tener Ahí está, cuidado que Ahí nos está. puede morder el perro. ahí Sí, está. sí, sí, Entonces, sí. es eso u otro tipo de enunciados como prohibido pisar el césped, ¿no? Que no están en un presente con una primera persona. Empieza a ver que hay enunciados que esta división no les sirve, ¿no? Porque hay enunciados declarativos que en realidad son realizativos, como esa el perro está suelto, es un realizativo, pero tiene la forma de un declarativo, y hay otros que no son tan claros y también son realizativos. Por lo tanto, desacredita esta primera división, pero nos sirve a nosotros para pensar, digamos, esos enunciados, porque vamos a encontrar en los diarios muchos enunciados declarativos, la mayoría, y vamos a ver que son otra cosa, ¿no? Que no están para decir algo, declarar, dar una situación, un estado de cosas. Sí. Lucrecia, ¿querías hablar?
No, Ah, no. recién entró Lucrecia, por eso Ah, aparecía con... bueno. Me parece. Bien, vamos. ¿Hasta ahí va bien? Ya Entonces, llegamos, Diego, ¿eh? Ya llegamos a tu sí, pregunta. Estefanía, ¿qué querías decir? Nada. Bueno. Entonces, ahí se da cuenta de que la importancia, ¿dónde está? Está en lo que va a llamar la fuerza, la fuerza que después va a ser fuerza ilocucionaria o fuerza ilocutiva, que tiene que ver con lo que el enunciado dice y esa fuerza y lo que el enunciado hace, ¿no? La fuerza de enunciación está nombrada acá, ¿no? Lo que antes era constatativo y performativo deja de ser esa división primera para ser acto de habla. Y ahí el acto de habla, es decir, cómo hacer cosas con palabras, se llama el libro de Austin, donde se publican, creo que son 7 conferencias de él, cómo hacer cosas con palabras es cómo determinadas maneras de decir hacen cosas, ¿no? Los enunciados en este lenguaje ordinario que hablaba Wittgenstein, decir es hacer, ¿no? En el uso, decir es hacer. Entonces hace esa distinción de, ya vas a hablar de acto de habla, y el acto de habla incluye en sí mismo 3 tipos de actos: el locutivo, el ilocutivo y el perlocutivo. Esto no es que cada uno es por separado, es una cuestión analítica, ¿no es cierto? Todos están simultáneos en un acto de habla. El análisis es para teorizar sobre ellos y a veces lo encontramos aislado, porque, a ver, alguien que lo haya leído que se anime a decir qué es el acto locutivo, qué es el ilocutivo, y Diego no va a hablar del perlocutivo porque no ve la diferencia todavía, pero ya va a llegar. Yo lo que leí un poco por ahí el locutivo y el ilocutivo es eso que decíamos recién, ¿o no? O sea, el locutivo es donde está explícito lo que dice. El significado proposicional, dicen, ¿no? Claro, o sea, qué sé yo, son las 8, son las 8, o sea, es algo que se puede leer, pero que está buena la parte que te hace pensar todo lo que no se dice que son las 8, porque para entender que son las 8 hay que entender otras cosas atrás y que no esas 8, esa frase en otro contexto, en otro espacio-tiempo, con otro locutor, sería el mismo significado. Entonces, por ahí lo ilocutivo es eso que no se dice, pero que también está, como decíamos, eso del perro y el cartel por ahí. O por ahí entendí cualquiera. No, 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 está no, bien, no, no, no. tiene que ver con eso, con la intencionalidad, ¿no? Es Eso. decir, y como una misma expresión, ¿se acuerdan esto que decía Wittgenstein? Puede tener tantos sentidos como contextos de uso en el cual se utiliza esa expresión. Y eso es lo ilocutivo, ¿sí? Y es importante esto que señalábamos de marcar que toda emisión lingüística yo puedo distinguir estos 3 actos, porque un error frecuente es pensar en, no sé, un acto ilocutivo, un perlocutivo, como por separados, pero en verdad lo que dice la teoría es que en toda emisión lingüística es un acto de habla, porque ya El, cuando la el- estoy emitiendo estoy realizando una acción, ¿sí? el acto locutivo, además, es lo que implica que vos reconozcas que es algo en una lengua española, que la puedo conocer, pero si alguien no sabe alemán y escucho a un alemán hablar, digo, está hablando alemán, pero no sé qué dice, se me pierde la fuerza ilocutiva, a menos que lo vea furioso gritando en alemán. Claro, el Y ahí, tono o la expresión. y ahí tengo fuerza ilocutiva, aunque no entiendan, ¿sí? Está enojado, está retando al otro, no sé muy bien, se me pierde. Me quedo con lo locutivo más, ¿se entiende? O un loro que repita palabras. Me quedo con el acto locutivo y ahí no paso a otro acto, ¿se entiende? Porque es una lengua, un código lingüístico con significado, con Ojo con los loros y el contexto sociocultural, ¿eh? Porque a bueno, veces hay mucha ilocución también en los bueno, loros.
hay loros humanos, decís vos, hay loros No, humanos. hay loros que son pillos. Bueno, pero tienen dueños esos loros pillos. Generan efectos. Llegan a la perlocución. Ahí está, llegan al perlocutivo, pero no es voluntario, no sé, no creo que No sea sé, no voluntario, sé. no sé. Para Pero por nosotros, vamos a para atrás. Los únicos que hablamos esta lengua somos los humanos. Todo lo demás que pase con nuestras mascotas no antropomorficemos, algo no, así. es otro tema, no nos podemos poner a pensar desde otros lugares. Pero No, bueno, por sí, eso. vamos a volver. Sí hay loros humanos, eso te lo admito, también, que repiten. Pero bueno, lo dejamos para otro momento. Entonces, ¿se entiende esta división? Yo de esto no hice. Entonces, el acto de habla, el perlocutivo, es el efecto. Por ejemplo, yo te aviso, te doy una advertencia de que tenés una araña en la cabeza y vos te asustaste, desesperaste. El efecto es otro. Mi intención fue advertirte, no asustarte. Por eso no es medible el perlocutivo. Y por eso Searle, que es el continuador de Austin, lo va a desplazar. ¿Sí? Eso es lo que no entiendo, la diferencia. Una cosa es la intención que tengo yo y la otra el efecto que hace en la otra persona. Lo que Sí, yo tengo provoca intención sería, de claro, lo que avisarte provoca que en el corres otro. peligro y vos te sentís amenazado. ¿Entendés? Es un detalle así, muy. El efecto, lo que provoca. La intención puede ser otra, ¿sí? No necesariamente tiene que ser la misma. A veces se confunde, pero puede Ahora ser. entendí. Y el efecto, Searle va a evaluar lo que hace Austin y lo continúa en mucho, pero se va a quedar con la fuerza ilocucionaria y va a sacar lo perlocutivo porque va a decir eso, no es medible. No tengo la manera de saber cuál es el efecto. Si el otro, por ejemplo, se asusta o no, ¿no? Claro. Es decir, a partir de lo que yo digo. Que ahí yo quiero está avisarte de algo y vos te sentís, claro, te asustás, te sentís amenazado. amenazada. ¿No? No estaba en la intención. Es el malentendido de la vida de siempre, además. Como el efecto es otro al que absolutamente, ¿no? vos... Porque ahí se explica esto del malentendido, ¿no? Pero si yo te quise decir, ahí está, chao, yo te quise decir, listo. Pero yo te quise decir otra cosa, eso sería corregir el efecto que causó, ¿no? El WhatsApp es permanente. No, el WhatsApp es terrible con mayúscula, porque... me estabas gritando, qué sé yo. No, claro, porque además ahí, bueno, eso es interesantísimo para pensar ese tipo de interacciones, ¿no? Porque estas contextuales de uso están totalmente recortadas, son absolutamente arbitrarias, son muy económicas, entonces muchas veces eso que se dice puede tener múltiples sentidos, ¿sí? Siempre los tiene, pero en esos casos en particular, y en cuanto a lo ilocutivo, bueno, muchas veces no coincide con lo que el otro percibe, con lo que el otro recibe, ¿no? Y ahí es donde se provoca el malentendido, lo que algunos autores llaman malentendido, ¿sí? ¿Se va entendiendo? La fuerza ilocutiva estaría en que en una pregunta hay otra intención. Por ejemplo, si yo digo... ¿cuántas veces te tengo que decir que estás molestando? Eso es una pregunta. Sin embargo, ¿qué estoy diciendo? Déjate de molestar. Le estoy, ¿no?, dando una especie de orden, de pedido, de callate o no molestes más, ¿no? O ¿me podrías alcanzar la sal? Sí, podría, pero no puedo. Si te dicen eso, te hacen un chiste, porque vos en realidad estás haciendo un pedido. Este tipo de cosas, la fuerza ilocutiva de esa pregunta no es una verdadera pregunta, sino que es un pedido. Piensen esto en el discurso mediático, ¿no? Es decir, lo que serían esas preguntas que no son preguntas, que en verdad
está dando cuenta de una advertencia o está sí, poniendo en duda ciertos dichos, etcétera, etcétera. Fíjense esto de la fuerza ilocutiva, cómo los medios lo tienen recontraestudiado, ¿no? ¿Cuál es esa intencionalidad frente a lo que digo? ¿Sí? No solamente cómo, sino frente a lo que digo, y cómo eso está absolutamente marcado. Incluso algunos autores hablan de macroactos de habla, ¿no? Es decir, como que yo puedo reconocer algunas de estas acciones lingüísticas ya no solo en una emisión. Estos autores que nosotros leemos, en verdad, no pensaron en el discurso de la información ni nada por el estilo, solo pensaron en emisiones concretas, puntuales. Ahora, por ejemplo, hay algunos autores que trasladan estas nociones teóricas y piensan esto mismo ya no en una emisión, sino en un discurso, ¿no? En un discurso completo, ¿sí? Entonces ahí todos los enunciados están de alguna manera intentando generar cierta fuerza ilocutiva, ¿no? Asustar, perseguir, advertir, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Hasta acá, digamos, lo de Austin, ¿no? Esta cuestión que Austin antes se quedaba con los verbos, ya pasa a hablar de acto de habla, y el acto de habla también se queda un poco con los verbos, pero como decir es hacer, ¿no es cierto? Cuando digo, hago algo, sea constatativo o sea performativo, ¿no? Siempre se hace. Y acá lo que sí tenemos que tener claro es que son acciones verbales, ¿sí? De estas que venimos nombrando. ¿Sí? Bien. Paso a ella. Dale. Se mueve todo eso. Se mueve porque son re divertidos. El Power es re divertido. Como esto es aburrido. Bueno, vamos. Bueno, el autor, el que sigue, por eso preguntaba si que tenían alguna duda de Austin, porque es porque pasábamos a otro autor, ¿no? Es Searle, ¿no? Quien toma, como les dije hoy, lo continúa con la teoría de Austin, pero se vuelve, hay que aclarar que Searle era chomskiano también, ¿no? Y ahí esto que dijo Alejandra de lo lingüístico va a ser fundamental, porque esa va a ser una discusión que va a tener él con el autor que sigue, que es Grice, porque para Grice ni siquiera dice, puede no haber lenguaje, ¿no? El significado intencional puede estar en un gesto. En cambio, Searle va a decir que no, que siempre tiene que estar lo lingüístico, y que lo lingüístico es fundamental para dar cuenta de los actos de habla, de los actos ilocutivos. Se queda con desde la teoría de Austin, se queda con la fuerza ilocucionaria, y va a analizar esto de el acto proposicional, ¿no es cierto?, del sujeto, de los predicados que evalúan determinados agentes, y cuáles son los verbos que aparecen, y a partir de esos verbos, antes en las gramáticas muy viejas se hablaba de actitud del hablante, ¿no? Y va a analizar, tiene que ver un poco con eso, que hay actos que son, ¿vieron esa división vieja de declarativo, interrogativo, imperativo? Es algo similar, ¿no? Y él les pone estos nombres: representativo, esto que se compromete con la verdad de la proposición que expresa; el directivo, que sería más el imperativo, que intenta conseguir que el oyente actúe de un determinado modo; el compromisivo, en los que el hablante se compromete a comportarse, bueno, la promesa, el juramento, todo eso; y los expresivos, en los que el hablante expresa sus actitudes y sentimientos, que puede ser una exclamación, ¿no es cierto?, por ejemplo; y los declarativos, por lo que el hablante produce efectos o modifica un estado de cosas establecidos. Todo eso, todos estos actos, este catálogo de actos, están totalmente regidos por condiciones. Para ser como buen chomskiano hay reglas. Él va a hacer la diferencia y dice, y las reglas hacen el juego, ¿no? Uno no puede jugar al ajedrez si no sabe las reglas.
uno no puede actuar pragmático, ser competente pragmáticamente si no sabe las reglas, ¿no? Y esas reglas son las condiciones necesarias, ¿no?, de todos los actos de habla. Entonces, va a hacer reglas, una lista, es un terrible lo de ser, porque analiza verbo por verbo y dice, el verbo ordenar, ¿cuáles son las reglas? Y dice, el hablante debe pedir algo que el beneficiario pueda darle, ¿no? O que el oyente pueda darle. Yo no puedo pedirle a alguien, si le doy una orden, que el otro no pueda realizar, ¿no? No me puedo decir, ya me traes la luna. No, y no puedo traerse la luna, ¿no? Entonces, tengo que pedir algo que el otro, y así son las reglas, ¿no? Y sirven para pensar, digamos, cómo esta cuestión de lo que sabemos pragmáticamente, ¿no? De cómo estas reglas están incorporadas en la idea. Yo hago siempre la broma si les digo, les prometo que el año que viene me voy a Europa. Supónganse que no hay pandemia, que tengo plata, que me puedo ir, todo eso no importa, ¿no? Pues, soñando. Les prometo que el año que viene me voy a Europa. ¿Ustedes qué me pueden decir? Y a mí que me interesa. Y a mí qué me importa. ¿Por qué? Porque entre la regla de prometer, el hablante tiene que ser beneficiado por lo que yo prometa. Si no, no es una verdadera promesa. Lo que para Austin era un acto nulo, ¿no? Un acto vacío. Entonces, él lo pone en reglas. Esas serían las condiciones necesarias, esas reglas semánticas que son constitutivas, dice él, ¿no? Constitutivas es que hacen al juego, que no puedo jugar, no puedo hablar si no sé ese tipo de reglas. Entonces, y acá yo pararía un cachito a propósito de todo esto que está diciendo Claudia, porque es fundamental, ¿no? Es decir, nosotros lo que estamos viendo es que cuando hablamos hay una cantidad de elementos que ponemos en juego que solo lo explicitamos en la clase de lingüística. Por suerte hacemos esta tarea solo acá, pero algo que nos parece tan normal, más que normal, tan natural, para que el otro me entienda, para que el otro pueda interactuar, tiene que de alguna manera deconstruir todos estos procedimientos, ¿sí? Es decir, por eso es casi imposible que aparezcan expresiones como esa que te prometo algo que en verdad no le interesa a nadie, ¿sí? Y acá me parece que es lo que es absolutamente interesante, porque gran parte de toda la bibliografía sobre los estudios del lenguaje, los estudios del discurso, es preguntarse dónde está esa producción de sentido. ¿Está en la misma expresión? ¿Está afuera? ¿Está en combinación? Bueno, para estos autores plantean esto, por lo menos en el caso de Searle, bueno, que hay una multiplicidad de reglas que yo las tengo que conocer, y ojo acá, ¿no? Es decir, porque hay todo un conocimiento de esas reglas para que yo pueda interactuar. ¿Se entiende esto? Un conocimiento que no es consciente, que obviamente, no es consciente, por supuesto. Tenemos, ¿sí? Porque, y además que no lo estoy explicitando. Nosotros lo que hacemos en la clase esta de lingüística, y estos autores lo que hacen es precisamente explicitar, o por lo menos pensar por dónde puede aparecer ese conocimiento. Y me detengo un cachito en esto que decían, es decir, esto que damos tan por sentado, no sé, voy al kiosco y le pido un Marlboro, me siento en un café y le digo un cortado y le hago así. En verdad, si nosotros analizamos lo que estamos diciendo, ¿por qué el otro me entiende lo que tiene que hacer? ¿Y por qué me entiende? Ojo acá. Y porque estamos, no, yo creo que es porque es como un código social, ¿no? O sea, ya socialmente está estipulado, o sea, ya sabemos esas reglas y sabemos que si vamos a una cafetería hacemos ese gesto, es que queremos un café cortado o levantar la mano por lo general y hacer la mano de la firma, que es la cuenta, que Ahí funciona en cierto lugar. O sea, por ahí si vamos a otro lugar no tienen esos gestos y lo más probable es que no nos entienda nadie. Es como que bueno, socialmente eso acá está aceptado. El problema es ese también. El problema es el naturalizarlo tanto que creer que todo el mundo entiende lo mismo, ¿no? Sí, y a veces esa noción de código es tramposa, ¿no?
porque en verdad, cuando yo digo un cortado, si yo lo analizo desde lo lingüístico, estoy diciendo una mínima expresión. Sin embargo, esa mínima expresión en esa situación, en ese ámbito, en ese momento en particular, tiene una multiplicidad de sentidos que yo los reconstruyo. Está bien esto que vos decís, Pablo, lo reconstruyo a partir de una serie de coordenadas que son las que estamos intentando estudiar, ¿no? Y que va a ser, como siempre les decimos, bueno, en verdad la búsqueda del sentido, es decir, lo que vamos a tratar de hacer a lo largo de toda la carrera y post carrera, ¿no? Porque es esa. Claro. Bueno, ¿por qué lo que yo digo se entiende de tal o cual manera y no de otra? No quiero hacer ninguna mención a lo que pasó hace poquito. No, te pongo un ejemplo más feliz. Los brasileños dicen, cuando terminaron, se les acabó la cerveza, que se les acaba muy rápido, dicen la saidera. La saidera es la salidera, la última, que nunca es la saidera. Después hay una segunda saidera y otra saidera, que es otra cerveza. Entonces, al mozo le dicen la saidera. ¿Por qué entender, digamos, que eso que no tiene nada que ver lingüísticamente con una cerveza es cultural, ¿no es cierto? Es cultural, tiene que ver con mamar una cultura, con vivir una cultura, pero una comunidad lingüística, ¿no? Eso, ojo ahí, porque Una eso es lo que comunidad estudiamos lingüística. nosotros. Es decir, entiende esos sonidos que tienen determinados significados. Y eso no es poco, ¿no? Sí, o algunas palabras, el significado también. Hay Bien, cosas que después, se dicen afuera que los gallegos, por ejemplo, españoles, que hablan un montón de palabras que para nosotros por ahí es una mala palabra o algo y para ellos no. tal cual, bueno, eso tiene que ver. Después vos me vas a decir, bueno, sí, tal vez hay una multiplicidad de sistemas semióticos al mismo tiempo, no sé, con las imágenes, bueno, pero en verdad a nosotros lo que nos interesa es ver esto de lo lingüístico porque tiene un potencial de significado que es el que nosotros intentamos develar, ¿sí? Profe, le hago una consulta, Dale. capaz que me adelanto, pero esta multiplicidad de significados que no están explícitos en la oración, ¿puede ser que siempre sean ideológicos o que sean lo de lo lingüístico? Esta cosa que no está explícita. A ver, cuando Bakhtin dice el signo es ideológico, es decir, ya el lenguaje es ideológico, y lo que no está también es ideológico, todo es ideológico, ¿no? No hay nada que quede fuera de lo ideológico, siempre hay ideología, aun cuando te dicen, yo no tengo ideología, tiene la ideología de no tener ideología, ¿no es cierto? Esa cuestión, lo ideológico está presente y lo no dicho trabaja fundamentalmente sobre el que es cómplice y sabe, ¿no? Es cómplice en sentido de entendimiento, no porque esté de acuerdo, digo, en el sentido de comprender lo que no está, ¿no? De saber lo que no está o de entender, digamos, que determinadas cuestiones que están lingüísticamente aluden a otras. Siempre que se dice, también se excluyen cosas, ¿no? Cuando vos seleccionás, siempre excluís. Entonces, cuando vos elegís qué decir y qué elementos usar para decirlos, estás organizando de alguna manera algo que dejás o desplazás o excluís, ¿no? Entonces, lo no dicho nosotros lo incluimos en el programa, ¿no? No solo lo que se dice, sino lo que no se dice, que lo vamos a trabajar con Algenot fundamentalmente, ¿no? Esto lo no dicho, como forma parte también primero en los medios de comunicación, de una complicidad con los lectores, ¿no? Lectores con el receptor ideal que tiene cada medio, que ahí no hace falta aclarar demasiadas cosas porque lo no dicho es sabido, digamos, no es, no por innecesario siempre, ¿no? Porque a lo no dicho también se puede analizar desde distintos lugares, cuando es repetitivo, cuando no hace falta, cuando ya se sabe, cuando es un mundo compartido, cuando hay conocimientos, pero a veces lo no dicho, que supongo que es a lo que te referís vos, Cruz, es intencional, ¿no?
eso Sí, a mí se me cruzó un poco capaz con ideología entendida en un término un poco, no un poco, sino completamente marxista, esta cosa de la naturalización. Capaz cuando en lo explícito está ahí, es explícito, o sea, es muy simple de darte cuenta si es ideológico o no, pero como que veía que en sí la raíz, en términos más marxistas, me parece que era esto que era renaturalizado, que estaba fuera de lo no dicho, digamos. Parece Bien, como que hay una naturalización como muy fuerte, que me parece que como que ahí veía mucho la ideología, o me daba pie para pensar un montón la ideología desde ahí, desde lo naturalizado, justamente lo no dicho. bien. sí, Si nosotros bueno, partimos de una visión de esto que también lo señalamos, ¿no? Como la que vamos a revisar de ciertos autores, donde la hipótesis es que el lenguaje es social, que es interacción, es decir, siempre ahí va a haber un sentido ideológico, ¿sí? Esto que decíamos, que ese signo siempre es ideológico. Y lo que sí tenemos que también pensar es que son posturas teóricas, esto que decíamos al principio, son paradigmas desde los cuales nos sentamos para pensar. Ahora, también lo que es interesante es esto que planteamos de cómo lo que intentamos hacer es siempre desnaturalizar esos sentidos, ¿sí? Y para hacer ese proceso necesitamos, de alguna manera, revisar todas o gran parte de estas cuestiones, ¿no? Partir precisamente del carácter inferencial que tiene el lenguaje, ¿no? Estos autores lo empiezan a trabajar desde las emisiones lingüísticas, pero vamos a ver que hay múltiples elementos inferenciales en el lenguaje, ¿sí? Es más, salvo en esto que es casi la ficción de la ficción, esto que estamos explicando y explicando, en la vida cotidiana es absolutamente económica, estoy siempre leyendo e interpretando lo no dicho con el otro, y además, cuanto más cercano está la relación, es como que menos es lo que tengo que decir para que el otro me entienda. ¿Se entiende esto? claro, cuando hablamos de inferencia es eso, es todo lo que suponemos, lo que damos por lo que implicamos de un acto, como el ejemplo que da Pérez Cordón acerca de son las 8, ¿no? Como a veces decir son las 8, le estoy diciendo es tarde, apurate, a preparar rápido la No ropa porque llegamos, no dale, llega. O el apurate, profesor que dice son las 8, o se sea, terminó. dentro de 5 minutos se termina el examen o se terminó, tienen que entregar. O, qué sé yo, alguien que diga, dale, vamos que se nos hace tarde, y yo digo, son las 8. Y ya la entonación y agregado a la frase es todavía es temprano, ¿no? ¿Pero por qué? Porque sabemos un montón del contexto, de la situación, ¿no? De lo que significa si son las 8 en ese momento. ¿Mm? Bueno, y esta es una perlita. Pero en el supermercado, cuando está por cerrar, ponen música fúnebre. ¿En serio? ¿En ¿Vos, serio? tu supermercado, cada uno tiene el supermercado que ¿A se qué le... supermercado va, profe? Así No, no pero, vamos. no, claro, pero no sé, no en esos grandes, pero más de una vez me ha pasado. Y en verdad es eso, es decir, la intención, que ahí estaría no en lo lingüístico, sino en lo musical, ¿no? Es decir, en otro tipo de Sí, pero oficio. la parte que decía el texto también con el ejemplo de lo importante de saber quién lo dice, cuándo, dónde, o sea, esto Claro, del contexto, decía el cartel que deja alguien, se va a una casa y dice en una hora vuelvo y llegás vos y no sabés cuánto hace que te dejó ese cartel. ahí Entonces, está. Tal Bueno, es cual, muy bueno. difícil sin tener esas herramientas, a veces darle sentido. ¿Cómo le damos sentido? De acuerdo a quién lo dice, cómo, claro, cuando y vos te todas esas dicen cosas. cerrar la puerta, no vas a ir a cerrar la puerta del garage del otro lado. Cerrar la puerta es la puerta inmediata. Entendemos muchas cosas por la situación, ¿no? Es esta cuestión digo, porque Escandel Vidal también habla de los deícticos, que es lo que vos decías, vuelvo en una hora o en 5 minutos. Y si yo no tengo la situación, eso de íptico, de cuándo en 5 minutos, a qué hora lo dijo, ¿no? No tengo referencias, que es por qué no leo el diario de ayer, ¿no? O cuando agarro un diario viejo y no tengo la fecha,
de cuándo será esta noticia, de que mirá lo que dicen, ¿no? Entonces, todo ese tema es lo que no se puede dejar de lado, no quedarnos, digamos, solamente con lo lingüístico. Lo explícito, claro, lo lingüístico, lo proposicional, ¿no? Sí. Bien, yo no Avanzo. sé si hasta acá ¿se va entendiendo esto? Mira qué linda las cortinas. Estamos perfeccionando el curso de PowerPoint. Yo me divierto. Bueno, presentamos Grace y podemos ir cerrando, ¿no? Si les parece. Bueno, Grace, le vamos a poner mucha atención a Grace. Sí, porque es muy importante. Porque justamente va a trabajar con estos mecanismos inferenciales de los que hablábamos recién. Grace es un autor que se preocupa en principio y discute mucho acerca de la relación, la diferencia entre un significado convencional y un significado intencional, ¿no? Y lo que a él le va a interesar es, obviamente, el significado intencional, ¿no? Entonces, las palabras emitidas en situación, lo que importa es cuál es la intención en el significado. Yo las palabras no las entiendo por lo que significan en el diccionario, sino por con qué intención las dice, quién se las dice y a quién se la dice y en la situación en que lo dice, ¿no? Cuando yo digo, qué sé yo, los que miran fútbol, ¿no? Y hay un golazo, dicen, qué hijo de puta, mira el gol que hizo. Y ahí, hijo de puta es un insulto. Sin embargo, en el contexto se resemantiza como algo de genialidad, ¿no? No tiene que ver con el insulto. Entonces, hay un significado intencional que pasa por encima al significado convencional, ¿sí? Bueno, él elabora fundamentalmente una cuestión que tiene que ver con la conversación. Y más allá de que se quede, él lo hace para la conversación, lo podemos extender y tomar algunos elementos porque nos son muy útiles. Y genera esta teoría del principio de cooperación, ¿no? El principio de cooperación sería que lo enuncia como una cada vez que los hablantes tienen una conversación, cooperan, ¿no? Siempre que estamos en una intervención que implica dialógica, necesariamente los participantes cooperan. Y esa cooperación está regida por 4 máximas, que él la toma de lo kantiano, de los juicios de Kant, pero no nos vamos a detener en eso, los toma de ahí, son la máxima de cantidad, la máxima de cualidad, la máxima de relación o pertinencia y la máxima de modo. Es decir, para el principio de cooperación que desglosado en estas máximas implica que yo coopero y no tengo que decir más de lo que me piden, ni más ni menos. Yo coopero y lo que digo tengo que tener certeza de que es así, no decir mentiras, ¿no es cierto? No decir cosas falsas. Yo coopero si soy pertinente, si no me voy de tema, si me focalizo en la cuestión de lo que se está hablando. Y yo coopero si no soy críptica, si no digo cosas ambiguas y que sean, digamos, que sean difíciles de entender, si no soy llana, así simple, y soy confusa. Ahora pensémoslo en la vida ordinaria. ¿Las cumplimos estas máximas? Y a veces no. A Yo veces creo no, que... nunca, nunca. ¿Por qué nunca? Porque el compartir esto que decía Alejandra hoy, cuanto más cercano es el otro, o cuando estoy en una situación donde todos sabemos muchas cosas de los otros sistemas semióticos, sabemos muchas cosas de cómo comportarnos en determinados lugares y qué hay que decir y quién va a hablar y de qué manera y cómo intervenir, menos hace falta que se cumplan estas máximas. Y somos económicos, es decir, ahorramos energía, ahorramos esfuerzo y se entiende. Cuando yo digo y se entiende que no digo y se entiende en todo lo que explicamos hasta ahora de Grace y de cerca del principio, no,
porque la situación me lleva a ahorrar información, a no ser tan explícita, ¿no es cierto?, a decir, digamos, cuestiones con pocas palabras que violan las máximas del principio de cooperación. Y era lo que Grice decía, estas son las máximas de una situación ideal, pero la situación ideal se da en pocas situaciones, en realidad, que son aquellas en las que tenemos a alguien que no conocemos, que es formal, que necesita mi precisión, mi información justa, mi pertinencia y la claridad para ese momento. Por ejemplo, creo que Pérez Cordón pone el ejemplo de alguien que vaya a hacer una denuncia a la policía sobre una situación dada, y no se puede ir de tema, no puede poner más cantidad, bueno, señora, al grano, ¿no? Esta idea de ir al grano, claro. Claro, no puede ser ambigua, no puede, ¿por qué? Porque hay una cuestión de la situación que me obliga a cumplir, a cooperar ahí. Pero nuestra cooperación puede estar dada de otra manera cuando yo conozco al entorno. Y ahí aparece, violando las máximas, lo que se llaman implicaturas, que serían esos mecanismos inferenciales. Ir al kiosco y decir Marlboro, rompo con la máxima de cantidad, rompo con la máxima, no, de cualidad no, de modo manera, porque soy, pero sin embargo el otro tiene competencia pragmática. ¿Y por qué entiende? ¿Y por qué la cooperación se da? Porque en el kiosco, que yo diga Marlboro y que sea un vender, y que están vendiendo cosas, que yo vaya y me pare adelante de la ventanilla y le diga Marlboro, ya no hace falta más, ¿se entiende? Hay una implicatura que tiene que ver con la situación, de que si está parada acá y me dice Marlboro, quiere que le venda los cigarrillos, listo. Todo lo demás es inferencia, todo lo demás se implica, ¿sí? Fíjense, de nuevo, si volvemos al discurso de la información, como parte de ese discurso mediático, lo importante que son estos elementos, ¿no? No sé, desde la manera de nombrar de ciertos diarios a determinados actores sociales, ¿sí? Lo que implica llamarlos de esa manera y no de otra, ¿sí? Toda esa información no dicha. Por eso es muy interesante, y además es muy interesante esto que plantea este autor, porque lo plantea en relación a la conversación, ¿no? Es decir, como que siempre hay ciertos acuerdos en una conversación, acuerdos de todo tipo, desde cuando empieza, desde cuando estoy por la mitad, desde cuando estoy por cerrar, no sé. Si en este momento le digo, bueno, será hasta la próxima, ¿qué pasa ahí? Todos saludamos y entendemos que termina la clase. Ahí está. Eso es lo que estamos tratando de estudiar, ¿no? Depende dónde vos lo digas y depende ese contrato que tengas con el otro, ¿Qué tipo de implicatura va a haber? Va a haber qué tipo de implicatura, claro, de acuerdo a esta taxonomía o estas categorizaciones que hace este autor, ¿no? Que son muy sencillas, pero que son muy interesantes para pensar estos temas que son absolutamente relevantes por ejemplo, en el discurso de la información, ¿no? Me parece que está bueno. Yo solo un bocadito ahí, el I es absolutamente pragmático, ¿no? Ese I, incluso no sé, en esto que decíamos del WhatsApp, cuando pongo I solito, ¿cómo le establezco el sentido? Y ese I, ¿qué puede significar? Puede significar múltiples situaciones, ¿sí? ¿Qué pasó con esta situación? ¿Qué pasa con lo otro? ¿Cuándo venís? No sé, múltiples sentidos. ¿Se entiende esto? Sí. Bárbaro. No sé, Clau, si querés ir cerrando. No, dejamos en Grice entonces. Y yo diría dejar en Grice y después avanzar
Ah, mira que No, Sperber y Wilson Sperber no, y Wilson dijimos que no. lo Y dejamos ahí. claro, ¿Querés yo pasar algún diría, ejemplo bobo así de diálogos para verlo de grande? No, tengo una consulta que ahora que estábamos viendo Grace, volvió. dale. Sobre todo cuando se mete con las leyes de la moral y lo Bien, legal. claro. No sé si es porque, no sé si es que el texto, digamos, que nosotros tenemos, que es como una especie de artículo, no, Muy sintético, muy más complejo. Sí, claro, claro, no es la fuente, está sino que demasiado, es En un realidad, manual, sí. todas esas diferencias están para ver cómo la implicatura se diferencia del presupuesto. ahí va, Y ahí en va. realidad, porque en el presupuesto las cosas están en el enunciado, ¿no? Estos ejemplos de Juan no dejó de fumar, o dejó de fumar, ¿no? Que te deja por el verbo dejar, Juan fumaba, ¿no? Juan dejó de fumar. Bueno, entonces, en cambio, en la implicatura hay como una cuestión que corre por cuenta del usuario, ¿no? Decir, Claro, pero justo da un ejemplo en donde pareciera como que tanto las leyes de la moralidad como las leyes de lo legal, digamos, entrarían en ambas, en sí, lo que se porque sobreentiende se y además en, digamos, en lo que yo estoy diciendo. sí, pero eso tiene que ver con que el hecho de quién es el culpable de eso que se dice, que lo está acusando o no lo está acusando, en ese sentido nada más, para ver la diferencia, cómo hay una implicatura que es más comprometida desde el hablante y que no, y las otras que no, ¿no? Como hay Pero yo lo puedo accionar, o sea, puedo aplicar tanto las responsabilidades morales y legales dentro de las dos, digamos. Claro, claro. En No realidad, solo sobre el terreno de lo implícito. a ver, ¿cómo es eso? Claro, porque da justo un ejemplo que es confuso, Sí, que es es confuso. sobre la mujer, que el presidente sale a cenar con una mujer, y él ahí dice como que podría ser tranquilamente, tanto desde un lugar Ah, de... bueno, ahí está. Bueno, Me ese, dice, sí, pero ese ahí tenés, es un si el medio clásico te ese dice, ejemplo que sí. el presidente se lo vio cenando con una mujer. Ya que diga una mujer, no es la esposa, ¿no? Entonces, Claro, no exacto. es la esposa. A partir de ahí, ¿qué tipo de juicios hay? Que un medio te diga eso puede ser censurando moralmente, censurando, no sé, no está eso. La interpretación es abierta y depende de quién lo diga y por qué lo dice y cómo sigue, digamos, también, porque no lo podés aislar. Pero el titular ya genera toda esa interpretación, ¿no? Toda una Y serie, también de quien lo lea, ¿no? y también de quien lo lea. Bueno, pero el que Porque lo si yo lee, tengo prejuicio con el presidente, voy a decir, viste, es un bueno, mujeriego de mierda. Y por ahí digo, y si me no cae tenés bien y digo, no, prejuicio, debe vas a ser. decir, pero si no tenés prejuicio, vas a decir, mirá vos qué basura es esto lo que ponen del presidente, ¿entendés? Está igual la lectura del juicio Claro, moral. o sea, lo Sí, asociamos a los dos, a lo que se presupone y a lo que se sobreentiende. exacto. Tal Sí, Bien, cual. porque las estaba tirando como diferencias sí. entre lo que se Hay, presupone y lo que se sobreentiende, y justo ahí cuando se metió con hay la una, cuestión de la hay moral, una digamos. precisión igual que Pérez Cordón no la analiza y no nos va a importar a nosotros, ¿no? Sí, Hay sí. una diferencia así muy exquisita que tiene que ver con lo lingüístico y la lógica, porque ahí aparece el tema de eso, el análisis de la lógica de lo que está dicho y lo que no está dicho y demás, pero a nosotros no nos molesta tanto. Lo podemos sacar y decir, no es que si haces un análisis súper exactivo, sí, pero en el marco de la cursada lo dejamos ahí, digamos, ¿no? Perfecto, genial. Bien. Así que si les parece entonces, retomaríamos en el próximo encuentro, que va a ser, ya Un decimos, jueves, pero espérate, para que saco. jueves 23 de septiembre, ¿sí? Recuerden que la de los jueves es a la mañana, porque hacemos clases alternadas. Una semana vamos los martes a la tarde y otra semana los jueves a la mañana. En todos los casos, intentamos grabar para que aquel que no puede, que no tiene ganas, esperemos que no pueda, no que no tenga ganas, que no puede, lo pueda ver por YouTube. Temas para la próxima clase, porque nosotros ahora ya este jueves vamos a publicar la nueva clase, que es la clase 4, y ahí sí se va a trabajar exclusivamente con Grace,
Y también ahí en la clase 4 hay un fragmento de un lingüista que es Lupicino Iñiguez, donde nosotros cortamos un pedacito de su conferencia y él analiza distintos ejemplos de casos vinculados a lo que se ha dicho a propósito de la pandemia, ¿no? Es decir, cómo aparecen en forma recurrente, no sé, el chivo expiatorio, el problema de la pandemia es el otro, etcétera, etcétera, y vamos a ver cómo hay una recursividad en relación a discursos que aparecieron en el momento de la pandemia. Estaría bueno si lo podemos mirar, ¿no? Para poder después comentar en este espacio. Entonces, seguimos trabajando con, esperen que miro acá, como tenemos en la clase 4, con Pérez Cordón, y avanzamos con este ejemplo de una conferencia que dio Lupicino Iñiguez a propósito del análisis del discurso. Ese sería lo que nosotros les recomendamos para el próximo encuentro. Los deberes. Sí, los deberes, ahí está. ¿Se entiende? Bien, entonces ahora sí, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias, profe, nos vemos. Por supuesto que queda abierto el foro para cualquier duda o consulta. Bueno, hasta la próxima. Gracias. Chau, chau. Hasta la